Buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. En nombre de PwC les damos la cordial bienvenida a este webcast sobre temas relacionados con el fraude. Vamos a proyectar la presentación que tenemos hoy para con ustedes. Ok, este webcast lo hemos denominado Fraude, un camino incierto para el auditor. El día de hoy tenemos la grata compañía y a bien de Catalina Flores. Catalina es licenciada en Contaduría Pública, también igualmente es máster en Auditoría Financiera Forense, está certificada en Lavado de Activos y Delito, también está certificada en COSO, tiene más de 18 años de experiencia en el desarrollo de revisiones alrededor de cumplimiento en entidades del sector financiero regulado. Ha sido perito externo del Poder Judicial en materia de revisiones forenses en Costa Rica. Ha realizado también auditorías bajo la norma SOX. Ha desarrollado programas antifraude y prevención de eventos irregulares y es gerente senior en nuestra práctica de PwC Costa Rica. Bienvenida, Catalina. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Igualmente, mi Muchas nombre gracias. a ti, Catalina. Y mi nombre es Luis Alberto Valdés, soy gerente de temas relacionados con compliance, gobierno corporativo, riesgo y auditorías en PwC Guatemala. Tengo más de 20 años de experiencia en esos temas. Vamos ambos a estar acompañándolos a bien en la presentación que tenemos para el día de hoy. Unas recomendaciones para una mejor experiencia visual. Les sugerimos cerrar otras aplicaciones y activar la pantalla completa para ver el material que vamos a exponer. Para una mejor calidad de sonido, igualmente lo invitamos a que utilice auriculares. Y si tiene alguna pregunta, por favor, nos la puede escribir en el chat. Al final de esta presentación, en el tiempo que tengamos, pues daremos respuesta a alguna de ellas. ¿Qué fue lo que nos hizo pensar en el tema del día de hoy? Principalmente una pregunta que hemos estado escuchando en muchos de nuestros clientes y es el tema, ¿dónde está el auditor cuando ocurre un fraude, cuando hay algún problema, cuando ha habido un robo, cuando hay un faltante? ¿Dónde está el auditor? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el auditor en los temas relacionados con fraude? Normalmente la administración, al ocurrir alguno de estos eventos, voltea precisamente al auditor a preguntarle, bueno, ¿y tú no dijiste algo? ¿Por qué no nos contaste que había indicios de algún problema en esta área? Me parece que toda la responsabilidad sobre cuando ocurre un problema en una organización normalmente cae en los hombros del auditor interno. Y aunque nosotros podamos decir, ok, es que lo que pasa es que tengo una rotación en mi plan de trabajo, apliqué muestro estadístico, son temas que definitivamente no es muy entendible por parte de la administración este rol y la responsabilidad que tiene el auditor sobre ese tema. Entonces, por un lado tenemos la instancia de, ok, eres totalmente responsable de lo que pasa en la organización, y por otro lado estamos el auditor. No soy responsable de los problemas que ocurren en la organización. ¿Será que en este tema hay alguna guía que nos pueda realmente ayudar a entender cuál debe ser nuestro rol y responsabilidad que debemos asumir nosotros frente al tema de fraude? Esos antecedentes fueron los que nos sirvieron de base para, digamos, el desarrollo y el objetivo que tenemos para este webcast. Creo que lo primero que debemos hacer como antecedentes es definir con claridad qué llamamos fraude y qué características o tipos de fraude tenemos dentro del tema. Catalina, ¿nos ayudas a desarrollar este punto? ¿Qué es lo que entendemos o que debemos entender por el concepto de lo que es fraude en las organizaciones? Sí, muchas gracias. Bueno, un placer. Buenos días a todos los que nos acompañan hoy. De mi parte, agradecer este espacio y procedo. Es correcto. Vamos a ver, la definición de fraude, las que ustedes están viendo en este momento, es una del instituto y la otra de la Asociación de Auditores en Fraude Certificados. Si ustedes ven las dos definiciones o conceptos, van a incidir en una misma característica o un mismo común denominador,
que es el querer engañar, el querer disfrazar algo de manera que ese algo sea un servicio, una actividad, una conducta, sea o pase por correcta siendo incorrecta. Entonces, esa es una de las características que tiene las dos definiciones. Adicionalmente, recordemos que el fraude como tal es un fenómeno, no, está hecho o la persona que lo va a perpetuar está conceptualizado para el ocultamiento, para no ser detectado. Y por eso es que a lo largo de este conversatorio vamos a ver algunas características o vamos a conversar y exponer algunos temas que lo hace difícil. No solamente el hecho de poder detectarlo oportunamente, sino también ir viendo cómo a través o en la organización hay rupturas por las cuales estas perpetuadores se van a filtrar y van a querer establecer eso a través de engaño, ocultamiento, simulación y más en materia técnica y penal. Esto es una de las características que viene a tipificar este tipo de delitos y es ese engaño, ese nivel de engaño que las personas van a poner para efectos de realizar un fraude. Importante porque una de las definiciones establece que no necesariamente estamos hablando de violencia física, ¿verdad? Puede ser violencia emocional, puede ser de alguna forma una amenaza sutil, etcétera, pero que de alguna forma menoscaba intereses, menoscaba oportunidades y eso es lo que ocurre con el fraude. El otro gran tema dentro de lo que es la conceptualización del fraude es empezar a visualizar que el fraude no necesariamente es una pérdida de efectivo o de dinero, sino también tráfico de influencias, situaciones que no se pueden o que no se van a ver medidas, pero que sí tienen un impacto en reputación, procesos de calidad. Cuando se otorga una licitación al amigo del amigo, bueno, realmente cumplía con los estándares de calidad, etcétera. Entonces vean que esto abarca muchas aristas, vamos a ir viendo generalidades y algunas de ellas, pero importante siempre determinar estos factores claves y no solamente eso, también el hecho de que no siempre es para favorecer una compañía, puede ser favorecer varias, una persona, un grupo de personas, etcétera. En la siguiente diapositiva vamos a ver un poco lo que ha sido la clasificación recurrente para efectos de fraudes internos y fraudes externos. Cuando hablamos de fraudes externos, estamos refiriéndonos al fraude que es, vamos a ver, realizado o cometido desde el punto de vista externo, pero que impacta a la organización. Entonces, esa determinación o lo que hemos cuantificado o identificado acá son, por así decirlo, los más comunes. No se escapan otros, ¿verdad? O nuevos modelos de cometer este tipo de irregularidades. Y importante también dentro de estas, y es una de las, vamos a ver, fraudes que podrían gestarse, perdón, en función de las nuevas iniciativas y demás. Y una de ellas es con respecto a las iniciativas ESG y todo lo que es el reporte específico de este tipo de asuntos, como se les denomina, importante aquellas organizaciones que no están reflejando correctamente sus enunciados o la cuantificación de estos criterios. A esto se le ha llamado el lavado verde o el greenwashing, que también es un delito que empieza a visualizarse en aquellas organizaciones que quieren tener posiciones representativas en función de ESG, pero no haciendo adecuadamente las divulgaciones o las declaraciones en cuanto a los asuntos materiales que corresponden a ESG en español o ESG. Entonces, esto es como importante siempre determinar y tenerlo
de cara al análisis o a las diferentes intervenciones que podemos ver. En línea de esto es importante que también traemos y que Luis nos va a compartir lo que son los datos, un poco de estadísticas para saber dónde estamos desde el punto de vista de Latinoamérica y cómo ha sido ese comportamiento. ¿Por qué? Porque es enriquecedor medir. Es enriquecedor y no solamente eso, sino es un aprendizaje, saber cuál es la conducta, dónde está estadísticamente establecido y Luis nos va a hacer la presentación de lo que es la encuesta global del crimen de fraude económico para efectos de ver un poco lo que son las tendencias. Gracias, Catalina. Sí, efectivamente, la firma PwC a nivel global realiza cada 2 años una encuesta relacionada con temas de fraude, corrupción o delito económico financiero. Y ha sido interesante a lo largo de los diferentes años en que se han publicado los resultados, el poder ir viendo las tendencias, ir analizando los diferentes comportamientos, ir aprendiendo qué cosas buenas han hecho las empresas para prevenir y detectar y tomar acciones relacionadas con el tema de fraude. Y hemos visto también igualmente cómo se ha dado esa evolución de estos temas, es decir, las compañías y las organizaciones hemos tomado más conciencia sobre el tema del fraude y se han implementado medidas y programas antifraude en las organizaciones, pero también a la misma vez se ha sofisticado el esquema de fraude. Como bien lo decía Catalina, el engaño y la forma de ocultar el fraude también ha variado y se ha modificado. Entonces, vemos una velocidad de atención y respuesta de muchas de las organizaciones, pero también vemos esa velocidad de cambio por parte de quien comete el fraude en entender y ser mucho más ingenioso en el desarrollo de las estrategias de fraude que están cometiendo. Por lo tanto, igualmente, la invitación es no perder el paso e ir viendo y analizando lo que las buenas prácticas nos da. Esta encuesta global efectivamente se realiza cada 2 años y se toma una muestra de muchas compañías que participan con nosotros en este tema y de eso sacamos un esquema para ver una fotografía latinoamericana. Eso nos permite tomar un poco más sobre lo que está sucediendo en nuestro medio. En el caso particular de lo que están viendo ahorita en la pantalla, es respuesta a la pregunta, ¿ha experimentado usted en los últimos 24 meses, es decir, en los últimos 2 años, algún evento que categorice como fraude, corrupción o delito económico? Del lado izquierdo de su pantalla, las respuestas fueron sí, fueron no o no sé. En el caso del sí, es una aseveración que afirman las compañías en cuanto a sí, hemos tenido y hemos detectado que efectivamente ha ocurrido un fraude en los últimos 24 meses. Es decir, que un poco más del 50%, la mitad de las empresas que participaron, una de 2 empresas de las que participaron en este tema, efectivamente confirman que tienen un evento de fraude ocurrido en los últimos 2 meses. Tenemos un 40% que afirma que no y tenemos un 4% que no sé. Eso es a nivel global. Del lado derecho de su pantalla pueden ver el nivel de respuestas que tenemos en nuestra organización a nivel latinoamericana, donde el sí o la afirmación de la ocurrencia de un fraude es de un 32%. Y uno podría pensar inicialmente, sin haber analizado un poco la data y la historia que traemos en encuestas anteriores, en años anteriores, que estamos mejor entonces en Latinoamérica que el resto a nivel global. No necesariamente. Lo que sucede es que el nivel de madurez de nuestro sistema de detección de fraude no están al nivel del resto del mundo. Y entonces nuestro sí es en cuanto a nuestra afirmación de nuestro conocimiento de la ocurrencia de fraude. Pero no estamos claros que no es que no haya ocurrido fraude, sino que nuestros sistemas no han sido capaces de hacer ese proceso de detección como tal del fraude. Entonces la invitación precisamente, incluso aprovecho para que este documento, realmente en esta presentación, este conversatorio que tenemos el día de hoy, son muy pocas las estadísticas que estamos presentando, pero nos van a dar el entendimiento sobre el tema del fraude para el webcast que tenemos el día de hoy. Pero lo invitamos a que pueda hacer la consulta. La encuesta se llama Encuesta Global de Crimen y Fraude Económico, en la cual pueden ustedes revisar un poco más todos estos elementos. Ok, siguiendo con el análisis de la información, también vemos en cuánto a cuáles han sido los elementos
de fraude que más se han presentado en América Latina y a nivel global. Y dejamos esta diapositiva para que puedan analizarlo. Vemos que efectivamente en el lado izquierdo se nos están presentando aquellos elementos de fraude que han tenido mayor materialización en a nivel global o también en América Latina, el riesgo de conducta o las desviaciones que hay respecto al tema de valores, principios de nuestros empleados. Vemos un incremento en cuanto a eventos de fraude relacionados con el tema de ciberespacio. Este es un tema mucho más importante. Incluso cuando las preguntas que se le hacen al auditor, ¿qué has dicho sobre un tema de un robo en bodega? Ahora también se nos pregunta como auditores y qué hemos hecho relacionado con el tema de ciberseguridad y el tema de fraude cibernético. Entonces, esto va creando realmente un espacio de competencias mayores que como auditores debemos tener, entendiendo que este es un evento de fraude que está teniendo y ha tenido en los últimos años un auge muy, muy importante. El riesgo de plataforma lo entenderíamos como el riesgo de los procesos de negocio o en las aplicaciones que dan soporte a los procesos mismos de negocio, y cada vez más vemos un tema relacionado con la información privilegiada, ¿verdad? La información sensitiva de nuestra propia organización, información que puede ser incluso de clientes, ¿verdad? Para aquellos sistemas, para aquellas empresas, entidades y del sistema financiero regulado, la información privilegiada, la información de nuestros clientes es un tema a proteger y que evidentemente hemos visto que hay temas relacionados con robo, fuga de información sobre estos temas. Ok, siguiendo en el análisis, un tema que siempre nos ha parecido muy interesante es de aquellas empresas que detectaron la ocurrencia de fraude, que nos lleguen a contar realmente, ok, bien el origen, la fuente del fraude en su organización, ¿fue alguien de adentro o fue alguien de afuera? Y las estadísticas en los últimos dos encuestas han sido muy interesantes. Siempre mantenemos que la autoría externa en la comisión de fraude sigue siendo la principal fuente. Ahí categorizamos con un 49%. Ahí categorizamos, por ejemplo, hackers, personas que llegan a cometer fraudes desde el punto externo. Ahí podemos ver incluso en un poco más a detalle dentro de la encuesta, van a encontrar ustedes información que muchas veces nuestros propios proveedores a veces están vinculados a la comisión de ese tipo de elementos de fraude dentro de la organización. Recuérdense que muchas veces parte de los factores que comentaba Catalina en la ocurrencia del fraude son gente que llega de algún momento dado a conocer nuestra organización, saben nuestras debilidades dentro de la organización. Es una de las primeras diapositivas que nos va a compartir Catalina en un momento, es precisamente qué es lo que origina el fraude, y uno de los puntos es nuestras propias debilidades en nuestra propia organización. Interesante también como autoría interna, o sea, empleados, colaboradores de nuestra organización, la gente con la cual convivimos y estamos en el día a día en el quehacer de nuestros propios negocios, sigue siendo un 28%. Y lo que es interesante es el trabajo en conjunto, la colusión que hay entre un externo y un interno. Este número va incrementando. Cada vez vemos que existe colaboración de parte de alguien de la compañía con alguien externo para el cometer un fraude dentro de nuestra propia organización. Es decir, ya existe alguien dentro de nuestra compañía que conoce nuestras debilidades y alguien externo que conoce los procedimientos para cometer fraude, se unen y en un trabajo conjunto nos están realmente creando un escenario interesante en nuestra propia organización. Y esto debe crearnos como auditores una conciencia mayor sobre los eventos de fraude que existen en nuestra organización. Creo que otra fuente de información que nos puede dar precisamente es la Asociación de Auditores de Fraude Certificados, que también tiene un estudio realizado sobre el tema de fraude. Esto nos puede dar una visión también igualmente mucho más interesante sobre lo que es las características y las estadísticas y un mayor entendimiento del comportamiento del fraude en los últimos años. Catalina, ¿nos puedes comentar sobre este tema, sobre este estudio? Sí, gracias. Este es un estudio también, como bien mencionó Luis, se hace anual, recoge un poco lo que son las diversas incidencias
que han habido, tanto este es un estudio latinoamericano y global, entonces va a estar mucho dado por ese nivel de incidencias establecido a través de la encuesta que esta asociación hace. Y dentro de esto, nosotros hemos hecho una recapitulación de, por así decirlo, los temas o porcentajes o estadísticas más interesantes, creemos yo, para efectos de esta charla. Y una de ellas es cuál fue la principal debilidad aprovechada. En función de lo que mencionaba Luis, recordemos que el fraude se va a regir mucho por lo que es el triángulo del fraude. Y una de las aristas del triángulo de fraude es, o dice la teoría, que muchas de las situaciones que se materializan como fraude fueron una oportunidad. ¿Cómo traducimos esto nosotros los auditores internos? Bueno, son esas rupturas del control o del marco de control interno que se usan o se utilizan para hacer actos inadecuados o irregulares. Y dentro de eso podemos ver que si sumamos los puntos establecidos en esta diapositiva, vamos a ver que el 83% son causas achacables, por así decirlo, al marco de control interno establecido. Un 29%, que es el más alto dentro de los porcentajes que estamos presentando, es la falla de controles internos. Recordemos acá que el control, desde la perspectiva más básica, detecta, previene y corrige. Si no hace esas tres cosas, no es un control. Entonces, desde esa perspectiva es que deberíamos los analistas o los revisores de fraude empezar a observar ese marco de control interno en línea de su origen y que es su naturaleza. Medir, corregir, detectar, o sea, ese tipo de eventos se filtran a través de los controles. 20% anulación de controles existentes. ¿Qué significa? Es cuando no haces una atención oportuna del control, haces caso omiso, pero de alguna forma la organización a través de su proceso lo permite. Entonces, es importante llamar atención a esto. Nada hacemos con que el control esté in place o establecido, pero si no tiene monitoreo o supervisión, debo tener constante verificación de si realmente todavía es un control efectivo o es un control que más bien se volvió complementario a otro, pero el peso del control está en otra parte, etcétera. Falla de revisión por parte de la administración, en lo que mencioné, tenemos que llevar o asegurar que exista dentro de la organización un constante supervisión y monitoreo de lo que son las actividades de control establecidas para ello. Pobre cultura del fraude, estos son aquellas organizaciones que vamos a ver a lo interno se tiene esa concepción de aquí no pasa nada, todos somos familia, nosotros tenemos una protección contra el fraude, etcétera. El fraude es un fenómeno, no sabemos en qué momento vamos a ser víctimas de una situación de esas. Lo que debemos es estar alertas, atentos, o sea, la palabra confianza en este tema no cabe, no debería de estar, debemos ser siempre, vamos a ver, susceptibles a posibles cambios de la organización en cuanto a situaciones que se materialicen. Débil competencias en la supervisión, esto también es aquellos controles de monitoreo o supervisión laxos, superficiales, ¿verdad? Que nada más hacen indagaciones, no voy y verifico o no voy y corroboro. Entonces, estos ejemplitos que di, por pequeños, hacen la diferencia. Y ven que las estadísticas nos están diciendo que si los ataco, ya el 83% de esa materialización a través de estas diferentes ítems podrían haberse atendido y dado respuesta más oportuna a una situación de fraude. Otra de las cosas a las que me quiero referir es que
cuando se materializa un fraude, muchas veces vemos solo puntualmente eso, pero si se materializó es porque hay una serie de eventos atrás, los que hemos hecho investigaciones, que nos damos cuenta de que esto debió haber sido detectado mucho antes. Y esto va a estar en línea de la siguiente diapositiva, la siguiente información que traemos, que es cómo fue detectado los fraudes, cómo la organización se dio cuenta. El 42% se dio cuenta por forma externa o una denuncia, ¿verdad? Que es cualquier otro método establecido en el sentido de indicar, yo vi esto, yo creo que aquí está pasando esto, etcétera. La denuncia que nosotros conocemos. Un 16% es auditoría interna a través de sus revisiones, ¿verdad? La forma en que nosotros ejercemos las revisiones y empezamos a determinar cosas que nos generan duda o que podría, vamos a ver, generarnos ese escepticismo que debemos tener y esa sospecha algunas veces, que durante nuestras pruebas puedan ser canalizadas, mientras que en otros momentos no necesariamente, y detona a posibles denuncias y demás. Y un 12% que son las revisiones propiamente que la administración hace y detecta a través de sus actividades de control. Pero ese 42% que es una denuncia, me llama poderosamente la atención desde la perspectiva de cómo se detecta, cómo se detectó, quién lo está viendo. Y esto me lleva a la siguiente diapositiva que nos indica que el 55% de fraude lo reportaron los empleados. Y esto vamos a ver, cuando estamos en una organización en el cual estamos en el día a día, etcétera, y los que hemos investigado, hemos realizado algún proceso de documentación e investigación de fraude, para efectos ya propiamente de una situación penal, nos hemos dado cuenta durante todas las entrevistas que siempre hay alguien en la empresa que ya sabía que esto estaba pasando o que esto hace mucho se estaba dando y que comentarios como, por ejemplo, no sé cómo no lo habían visto antes, no sé, esto es algo que ya se sabía de siempre. Y vemos dentro de las entrevistas comentarios de ese tipo, lo cual nos arroja que la estadística que estamos viendo ahorita, donde el 55% la denuncia la está poniendo o el reporte de un fraude, una situación irregular, la está poniendo un empleado, nos da ese sentido que a su vez, cuando vamos a investigar la materialización de algo, nos da ese comentario de yo ya sabía, no sé cómo no se habían dado cuenta, siempre lo mismo, etcétera. Y es importante atenderlo y empezar a ver, importante esta fuente de empleados que están haciendo el reporte también. Y una de las cosas que debemos garantizar es la confidencialidad que se debe de tener sobre estos procesos para efectos de que las personas se sientan cómodas denunciando. Un 18% lo están haciendo los clientes, ¿verdad? Las personas externas a la organización que están interactuando desde el punto de vista comercial con la compañía. Entonces, esto también es un porcentaje importante y creo que hay que ponerle atención dentro de aquellas organizaciones que tienen sistemas de denuncia, involucrar a esos sistemas de denuncia o meter en ese proceso de sistemas de denuncia a los clientes, a los proveedores, a aquellas organizaciones que, aunque no son internos, empleados internos míos, pueden ser fuente porque están viendo situaciones fueron objeto de alguna situación y de ahí viene ese reporte y esa denuncia. 16% es anónimo, esto es un porcentaje tradicional, es la denuncia anónima, ¿verdad? La que da un evento, pero no conocemos la fuente, no sabemos quién es el que está llevando esa voz, ¿verdad? O está alzando la mano para decir está pasando algo.
y, como indiqué, el 10% que son los proveedores. Es un porcentaje reducido en función al 55% que son los empleados, pero también acá, dentro de lo que es las estadísticas, es importante validar si ese 10% pudo haber sido un porcentaje mayor, si le damos la herramienta a esos proveedores para poder denunciar, para poder alzar la mano o elevar su voz con respecto a situaciones que hayamos estado viendo en las organizaciones. En la siguiente diapositiva vamos a ver la efectividad que tienen los canales de denuncia. Estos canales de denuncia son por excelencia el aliado de las organizaciones para efectos del fraude. Es el medio por el cual una persona que fue o víctima de una situación o está viendo que hay situaciones que pueden materializarse o situaciones que ya se materializaron, y es la forma en que le damos voz, es la forma en que esa persona alza la manita y dice, aquí está pasando algo, por favor revisen. Recuerden que muchas veces los que en este foro o en este conversatorio han tenido experiencia con una denuncia, no crean que van a decir en la gaveta tal, vamos a ver, en el escritorio tal. No, son denuncias muchas veces genéricas de situaciones que pueden estar pasando, y es cuando llegamos a la investigación que detonan otro montón de cosas. Entonces, a veces las denuncias no son tan puntuales, otras veces sí, o sea, pero el hecho, lo enriquecedor, es la denuncia como tal. El 40% fue por email, ¿verdad? Es uno de los medios por excelencia donde las personas expresan situaciones o elevan situaciones que pueden estar pasando y que se pueden materializar. El 33% es web, ¿verdad? O online, o un form, que es como también se establece, y es otra forma en que se han dado lo que son los canales de denuncia. Y un 27% es el teléfono, que es la forma en que una persona llama y dice o detona sobre alguna situación que está pasando. Importante que aquellas organizaciones que tienen canales de denuncia son los que detectan más rápido el fraude. Y aquí voy a volver a lo que dije inicialmente, y es con respecto a cómo realmente es en el día a día que se saben las cosas. O sea, muchas veces a través de una denuncia podemos ver de una situación, pero desgraciadamente esa situación no está pasando hoy. Esa situación es un cúmulo o una suma de, a su vez, situaciones que ya han pasado y que se van materializando. Muchas veces cuando nos han también, por lo menos en mi experiencia personal, llamado para revisar alguna sospecha de fraude, alguna sospecha de una situación irregular, siempre o en la mayoría de casos es algo ya materializado y a través de años, y que la organización no lo tenía considerado, no lo había visto. Y eso es lamentable porque son situaciones que se pueden detectar, como bien vimos en esta diapositiva, y las formas en que, si ponemos estas herramientas o instrumentos a disposición en función de lo que vimos también en la otra gráfica del perpetuador o de aquellas personas que pueden contribuir con la denuncia, estaríamos más aceleradamente atacando. Recuerden que cuando atacamos el fraude, no atacamos una situación puntual, también vamos sobre los mecanismos que permitieron llevar a cabo esa acción, que permitieron que esa situación se materializara. Entonces, es ahí donde llegamos a cerrar todo el círculo con respecto a la forma en que lo estamos detectando y a su vez la forma que le estamos dando respuesta posterior. Nada hacemos con detectar, materializar, cuantificar, si no damos respuesta qué fue lo que pasó, si no damos también actividades de control para ver si hay una ruptura, si fue alguna situación. Importante también acá hacer un paréntesis con respecto a lo que es la colusión. Recordemos que el que dos
o 3 personas se pongan de acuerdo, es una de las cosas que más debe establecer o que más debe considerar el marco de control interno de la organización. ¿Por qué? Porque vamos a ver, aquí ya hay una situación de voluntad, hay una situación de querer ejecutar un ilícito versus el marco de control interno de las organizaciones. Sin embargo, si tenemos medidas o actividades para supervisar, monitorear constantemente este tipo de eventos, podemos decanalizar o dar respuesta correctamente. Ahora vamos a ver cuál es la posición del Instituto de Auditores Internos con respecto al fraude. O sea, ¿qué nos dice nuestro, vamos a ver, nuestro asociado global con respecto a esto, que son consideraciones muy importantes y dentro de lo que es la figura del auditor interno, debemos dar respuesta? Gracias, Catalina. Muy interesante que nos hayas compartido estos diferentes análisis. Yo creo que ahorita, con referencia a los comentarios que nos hacías, ya nos haces algunos cuestionamientos sobre el rol y la función que debe tener el auditor interno con respecto al fraude. Cuando vemos realmente que las incidencias de fraude se han incrementado en aquellas compañías que tienen débiles controles internos o que de alguna forma los controles no han sido del todo efectivos para detectar y evitar los fraudes, es cuando uno obviamente se pregunta, no es parte de la labor del auditor hacer un aseguramiento de los controles en los diferentes procesos que tiene la compañía, velar por el cumplimiento de políticas y procedimientos dentro de la organización. Entonces, sin lugar a dudas, hay un marco de responsabilidad que tiene el auditor respecto a estos temas y hemos buscado precisamente fuente de buenas prácticas y de conceptos que nos puedan ayudar a establecer y tener un mejor entendimiento sobre ese rol que tiene que tener el auditor con respecto al fraude. A manera de introducción, únicamente entender que el Instituto de Auditores Internos promueve el establecimiento de los modelos de las 3 líneas, que hace básicamente el concepto de una gobernanza donde está la junta directiva, donde están los diferentes comités, incluso el comité de auditoría y riesgos, y luego habla de 3 líneas con responsabilidades claras cada uno sobre estos temas. Del lado de la dirección o la administración, tenemos la primera línea de quienes ejecutan en el día a día las actividades de control o deben ejecutar las actividades de control. Luego tenemos una segunda línea que básicamente nos apoya o apoya a la primera línea, a la administración, en la ejecución de muchos de sus trabajos. Eso está, por ejemplo, control interno, gestión de riesgo, el oficial de seguridad, control interno, etcétera, que son las áreas que apoyan a la administración en relación a esta responsabilidad que tiene la primera línea en cuanto a la administración y gestión de diferentes riesgos. Y luego establece la función de la auditoría interna como una tercera línea que hace un aseguramiento independiente, igualmente en los temas relacionados con controles. Entonces, este es el esquema general para entender un poco el rol de la responsabilidad que tiene el auditor interno en cuanto al marco de defensa que tiene una organización. Hay un documento que es la base de que estamos tomando, denominado Declaración de Posición del Instituto de Auditores Internos con respecto al fraude y la auditoría interna, y es un documento corto, breve, y lo invitamos a su lectura como tal, del cual hemos hecho algunos extractos en cuanto a la posición que tiene el Instituto de Auditores Internos. El primero, y recorriendo un poquito las normas del instituto en cuanto a la profesión del auditor interno, encontramos la norma 1210, que habla sobre las aptitudes y nos dice que los auditores internos deben tener conocimientos suficientes para evaluar el riesgo de fraude y la forma en que se gestiona por parte de la organización. Esto es bien interesante porque dentro del marco de atributos, de aptitudes que debe tener el auditor interno, no es que el instituto haya puesto todos los elementos del auditor, pero es interesante que en su momento dado, cuando llegó al tema de fraude, dice el auditor interno debe tener conocimientos suficientes. Y es que normalmente y naturalmente, en términos de la profesión nuestra, no somos expertos, no tenemos todas las habilidades en términos de manejo de una auditoría relacionada con temas de fraude. De hecho, existe una especialización sobre el tema, eso nos va a comentar más adelante Catalina, con ciertas competencias y habilidades que dentro del enfoque
del auditor no tenemos como tal. Y aquí es donde hay alguna confusión. Lo que resulta es que dentro de nuestro enfoque tradicional de auditoría, cuando evaluamos procesos, es posiblemente dentro de ese enfoque de nuestro programa y la ejecución de nuestro trabajo que tenemos o vemos algún tipo de indicio de algún tema de fraude o vemos la comisión de un fraude como tal ya dentro de los procesos de negocio y de ahí es que luego los informamos a la alta administración y a la dirección de la compañía. Y confundimos el hecho de que hemos sido capaces de identificar un fraude como el hecho de que hubiéramos aplicado algún procedimiento muy específico para la detección de fraude. No, en base a nuestro esquema de alcance de trabajo es que tuvimos la capacidad de verlo, pero no necesariamente es que hayamos aplicado específicamente una práctica de fraude dentro de los procesos. Y eso hay que diferenciarlo, ¿verdad? Porque muchas veces creemos que tenemos esos conocimientos suficientes que está hablando la norma 1210 en respecto a temas de aptitud. Diferencias, por ejemplo, el manejo y la custodia de la evidencia es totalmente distinto dentro de una auditoría tradicional a una auditoría enfocada a temas de fraude y forense. Es eso para poner un ejemplo, para diferenciar un enfoque y el otro. Luego, en el cuidado profesional también nos habla del fraude. La norma 2060, muy interesante, nos dice que debemos informar a la alta dirección y al consejo de riesgos de fraude. Ojo, ojo, aquí hay que leer entre líneas y esa es la invitación a este tema. Dice, incluyendo riesgo de fraude. No dice que debamos únicamente informar a la alta dirección de cuando ocurrió un fraude. No, no. Aquí dice que debemos tener un enfoque preventivo y lo que debemos hacer es presentarle a la alta dirección escenarios donde se ven probabilidades de riesgo de fraude dentro de los procesos. Y entonces invita a un enfoque totalmente preventivo dentro del tema. Hay una gran diferencia. No es nada más informar de la existencia o la ocurrencia de un fraude, sino es el tema de informarle a la alta dirección un enfoque preventivo respecto al fraude. Y el 2120 creo que es el que tiene los elementos más ricos en la discusión de este tema. La actividad de auditoría interna debe evaluar la posibilidad de ocurrencia de fraude en los diferentes procesos. Es decir, que aquí nos dice que como auditores debiéramos tener dentro de nuestro programa evaluar procedimientos específicos para la detección de la probabilidad de fraude dentro de los procesos de negocios. Es el primer elemento. Y el segundo elemento que nos dice que debemos tener y como responsables dentro de nuestra función de auditores internos es evaluar cómo la organización gestiona y maneja el riesgo de fraude. Es decir, en pocas palabras, por un lado, en el primero nos dice, tienes que hacer auditorías relacionadas a temas de fraude en tus procesos de negocio. Y dos, nos dice, tienes que evaluar el programa antifraude de nuestra propia organización. O sea, tenemos dos elementos y del cual somos responsables realmente desde el momento en que adoptamos las buenas prácticas como la que nos impulsa el Instituto de Auditores Internos. En pocas palabras, entonces, este documento lo que declara entonces es que una organización debe tener un plan adecuado de prevención y respuesta al fraude. Y debe ser responsable. La administración es responsable de la implementación, gestión de un plan adecuado de prevención de respuesta al fraude. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, porque el auditor se va a encontrar, mira, lo que pasa es que en mi organización no tenemos un plan adecuado de prevención y respuesta al fraude. No hay un programa antifraude dentro de nuestra organización. Nos va a tocar como auditores, así como en su momento dado teníamos el tema de un plan de auditoría basado en riesgos, pero cuando nos íbamos al negocio no había una gestión de riesgos. Entonces, ¿de dónde vienen los riesgos? En su momento dado el auditor tenía que hacer un ejercicio para hacerlo. Igual aquí la invitación es, si tu compañía no tiene autorización, no tiene un plan de prevención y respuesta al fraude, tienes que impulsar realmente la implementación de un programa como tal en la organización. Luego, el segundo de los enunciados que tenemos es que el rol de auditoría interna es evaluar controles. Perfecto, pero aquí estamos hablando no los controles normales y tradicionales de los procesos, se nos dice los controles relacionados al riesgo de fraude. O sea, son específicos en cuanto al tema de nuestra responsabilidad en cuanto a evaluar el funcionamiento correcto de los controles antifraude dentro de la organización. El riesgo de fraude debe incluirse en el plan de auditoría. Vean el enunciado como tal, debe incluirse en el plan de auditoría. Es parte en los dos esquemas que hablábamos en cuanto a un plan de evaluación de fraude en los procesos y evaluar
el programa de antifraude en la organización es parte de nuestra propia responsabilidad. Y evidentemente, luego de lo que venimos platicando, también debemos tener experiencia y competencias específicas necesarias para hacerlo. O sea, es decir, el instituto da el marco de responsabilidad al auditor interno en esos dos conceptos, pero también nos dice, ojo, debemos tener y desarrollar competencias y habilidades nuestras para hacer los procesos de gestión de fraude. Dentro de cualquier política de prevención y detección de investigación de fraude, nuestra sugerencia es que debiera incluirse dentro de esa política una matriz RACI, una matriz de responsabilidades, como que estamos mostrando en esta diapositiva. La fuente de esta información es también el Instituto de Auditores Internos, que tiene una publicación periódica que se llama La Fábrica del Pensamiento. Este documento se llama Gestión de Riesgo de Fraude, Prevención, Detección e Investigación. Y esta matriz RACI nos dice exactamente cuál debe ser la responsabilidad de temas o acciones relacionadas con fraude. Por ejemplo, controles para prevención del fraude dice que primariamente la responsabilidad es de la dirección ejecutiva. Así como estábamos en la línea de defensa, nos queda claro que todos los temas relacionados con gestión y controles de fraude, la responsabilidad primaria es de la dirección ejecutiva. Auditoría interna tiene una responsabilidad secundaria como tal. En el tema de reporte de incidentes detectados, la responsabilidad primaria es de la unidad de investigación o del comité de ética y conducta dentro de la organización como tal. La auditoría interna es un actor secundario respecto a este tema porque es el comité de ética quien le avisa a auditoría interna que realiza algunos procesos de investigación de fraude. Y esto queda claro en la siguiente línea. Pasemos al siguiente, por ejemplo, auditorías proactivas de fraude. Vean que la responsabilidad primaria sí es de auditoría. Es decir, en ese sentido, la invitación es precisamente a que la auditoría realice esas auditorías específicas relacionadas con el tema de fraude. La capacitación y entrenamiento a la organización, a los empleados y colaboradores es responsabilidad de la unidad de investigación o del comité de ética y obviamente debe contar con el apoyo de la auditoría interna. Entonces la invitación es que este marco de responsabilidades como tal dentro de las políticas de prevención debiera estar escrito y debiera estar definido dentro de ese manual una matriz RACI como esta, la cual delega las responsabilidades específicas sobre los puntos que hemos estado platicando como tal. Dentro de este programa eficaz de prevención, entonces el auditor en ese segundo elemento debe auditar el programa de gestión de riesgo, debe evaluar la periodicidad con la que se hacen los análisis de riesgos respecto al fraude, debe auditar las técnicas de prevención que existen dentro de la organización, también debe auditar las técnicas de detección y todavía el proceso de reporte como tal. Creo que estos son los elementos principales en cuanto a la responsabilidad que debe tener y esto debiera darnos ya una pauta más clara de responder cuál es el rol y responsabilidad del auditor dentro de un tema de fraude. Pues dos elementos. Uno, auditorías de fraude específicas en los procesos y dos, evaluar los sistemas de gestión de fraude dentro de nuestra propia organización. Y eso obviamente conlleva los elementos que decía el instituto, las competencias y habilidades que debe tener el auditor cuando directamente analice estos temas. Y ahí te pediría, Catalina, si nos apoyas a exponer realmente cuáles son esas características y esos elementos importantes en cuanto a las diferencias de una auditoría tradicional con una auditoría relacionada o enfocada a fraude. Sí, gracias. Efectivamente, acá nada más quiero hacer una aclaración. Cuando nosotros decimos en este conversatorio que la auditoría interna está abogada a revisar todo lo que es la política antifraude de la organización, los controles, etcétera, tiene características específicas, pero esta diapositiva va más en función o más detallada cuando ya tengo un caso materializado de fraude. Y lo que debo hacer es esa revisión, alcances, cuantificación, etcétera. O sea, a eso es a lo que me refiero o vamos a referirnos con esta amplitud de conceptos y que nosotros decimos o consideramos a través de nuestra experiencia que deben de haber destrezas y habilidades ante todo el escepticismo profesional más arraigado y actualización constante en este tipo de eventos, estadísticamente, cómo está
gestionando o evolucionando el fraude, dónde son las áreas que más pueden presentarlo, etcétera. Dentro de lo que son destrezas y habilidades, bueno, desarrollo de habilidad de investigación. Yo no puedo, aunque sea una denuncia, aunque sea algo puntual que todo el mundo conocía, etcétera, debo llevar el debido proceso de investigación porque es la recolección de datos, es recolección de la evidencia que posteriormente va a ser convertida en prueba desde la perspectiva de probar un acto irregular. Canales de custodia de la evidencia para convertirla en prueba, esto es muy, muy importante, es la forma en que esa evidencia que va a detonar un hecho irregular va a estar precedida en el tiempo, pero en su esencia. No sufrió ninguna transformación o manipulación, que es una de las cosas vitales en lo que es una revisión de un fraude. Conocimiento en temas regulatorios y de cumplimiento, porque tienes que saber hasta dónde llega tu libertad de investigación y a dónde debe estar abocado al cumplimiento de legalidad, derechos, etcétera. Escepticismo profesional, sospechar siempre es la clave, no minimizar un evento desde la perspectiva de no realizar la investigación porque ya sé qué es, porque lo vimos en una investigación o lo vimos a través de los controles que en otra prueba, etcétera. Si es una investigación de fraude, debo ser con mucho más razón escéptica a lo que voy a encontrar. Acá ya no es escéptico de si se cometió el fraude o no, es abierta a que no solamente se pudo haber dado en este periodo, sino periodos atrás. Y tengo que también sospechar, o sea, asegurar que esa evidencia realmente es en función de lo que estoy investigando. Debido proceso de revisión y supervisión, como toda forma de trabajar del auditor interno, a su vez, debe ser mis procedimientos validados para efectos de contar con todo lo que es el proceso de una revisión de fraude. Actualización constante, esto es una de las claves, o sea, tengo que estar constantemente actualizado en temas de fraude para efectos de validar eventos que no estoy contemplando porque se están gestionando como modelos o formas de operar actualmente. Revisión de nuevas formas de delinquir o realizar eventos en las organizaciones. O sea, y más que todo a nivel de ciberseguridad, ¿qué eventos se están dando? ¿Cuál es la forma en que se están gestando esos eventos? Yo tengo que tener en consideración para controles preventivos o para efectos de si ya se materializó algo, saber cómo debo documentarlo. Recordemos que una parte importante de las denuncias detonan a través de departamentos de auditoría interna o de nuestras revisiones. Por eso, tener estas destrezas y habilidades lo hace más enriquecedor. La confidencialidad de los procesos de revisión es vital para cualquier investigación de fraude, no solo cuando estamos en la etapa de denuncia, sino también en la etapa de investigación. ¿Por qué? Porque los perpetuadores, si no tenemos un proceso confidencial a la hora de llevar el debido proceso, los perpetuadores podrían estar avisados y destruir adrede evidencia que puede ser útil. Entonces, esa es la razón del por qué lo estamos indicando ahí. En la siguiente vamos a ver lo que son un poco las dos grandes diferencias o las dos formas en que la auditoría tradicional, ¿verdad?, realiza su proceso y la detección del fraude. Recuerden que la detección del fraude ya está pensado en un evento que se materializó o podría haberse materializado. Entonces, nuestro objetivo es el pensamiento del defraudador, qué pasó, cómo lo hizo, porque eso me va a dar respuesta a qué vulneró o a qué controles se brincó o a quiénes manipuló para efectos de llevarlo a cabo. Prácticas inusuales, uso abusivo de la confianza, ¿verdad? Eso también puede darse y está focalizada en no solo documentar qué fue lo que pasó, sino también a raíz del evento materializado,
poder determinar cuáles son las mejoras en el marco de control para efectos de evitarlo, para efectos de que no se vuelva a dar, o por lo menos crear controles disuasivos de manera de que la compañía le dé respuesta. No solo es investigar, sino también es darle respuesta a qué fue lo que pasó, como una medida también de reflexión desde el punto de vista de la organización para efectos de establecer esos controles, ya sea adicionales o reforzar los existentes. Esa es una. Y la otra parte también, vamos a ver si hay situaciones de monitoreo o supervisión, pues llamar a cuenta, saber qué fue lo que pasó en ese sentido. Entonces, en lo que es las diferencias, diría yo que básicamente es la forma en que está conducida la auditoría forense, sí requiere, o auditoría de fraude, dependiendo de lo que esté, del alcance o el objetivo que quiero lograr, sí debería estar reforzado por ciertas habilidades y destrezas y consideraciones ya propiamente en el programa de trabajo que voy a realizar. ¿Por qué? Porque la auditoría tradicional o la auditoría interna con el enfoque normal, incluyendo cuando hago una revisión de los controles antifraude, eso es importante porque yo le doy otra perspectiva, tienen otro alcance, está basado más en un análisis del proceso como tal, mientras que el otro está focalizado a materializar o determinar lo que se materializó y a establecer debilidades, excepciones o conductas que se podrían estar incentivando o propagando en la organización y que deben ser contrarrestadas. ¿Cómo deben ser contrarrestadas? Código de ética, concientización, capacitaciones para efectos de lo que es fraude, ir minimizando un poco esa forma en que algunas organizaciones tienen de confianza con respecto a aquí esas cosas no se dan o aquí esas cosas no pasan. Entonces, eso es como importante siempre establecerlo. Generalmente cuando hablamos de una detección de fraude o una auditoría propiamente de fraude, no trabajamos como sobre universo, sino específicamente, ¿verdad? En la parte afectada o lo que estoy viendo como tal. Y también en todo lo que son indicadores que me puedan arrojar una situación de ese tipo en el caso que estoy revisando controles antifraude. Vamos a ver un poco, ya para efectos de ir cerrando, lo que son lecciones aprendidas. Lo que hemos visto a través de, bueno, y también la preparación de este material, y que creo que es importante compartirlo con este foro. Sí, Luis. Sí, gracias, Catalina. Efectivamente, compartí con ustedes algunos elementos que pueden fortalecer y pueden cuestionar incluso nuestra propia organización, y eso nos pueda dar pauta de ver un esquema de cómo podemos madurarlo dentro de nuestra empresa. El primero dice proporcionar capacitación continua contra el fraude a todos los empleados de la organización. Creo que quedó claro que la administración son los responsables del programa antifraude y de implementar controles para evitar el fraude dentro de los procesos de negocio. Esa es responsabilidad de la alta dirección. La pregunta es, ¿dónde se capacitó la administración en temas de fraude? ¿Conocen las pautas, los elementos? ¿Se ha actualizado sobre cómo se está cometiendo fraude en las organizaciones en los diferentes tipos de procesos? Y posiblemente la respuesta nos deje una vaga idea de que tal vez este primer punto no está tan fuerte ni tan maduro en nuestra propia organización. Sí hemos visto que es mucho más común que ahora se nos pide incluso a nosotros como firma de auditoría que demos alguna charla específica sobre algún tema. Mira, farmacéutica, quiero entender realmente cuáles son los fraudes, cómo se están cometiendo fraudes dentro del negocio, en los procedimientos posiblemente de abastecimiento, atención a nuestras empresas que nos entregan productos y servicios. Entonces hay una charla específica sobre ese tema. A eso nos referimos, realmente a trasladar un entendimiento y una actualización a la administración de las medidas que debe procurar en su organización con el tema de fraude. Así la administración puede estar mejor preparada para entender cómo fortalecer las medidas de fraude en su organización. El punto 2,
¿Tenemos implementado algún mecanismo eficaz de denuncia de fraude? Lo comentaba Catalina en su oportunidad, la eficiencia que ha tenido los canales de denuncia, los canales de ética en la organización, en cuanto a darle en tiempo mayor eficacia a nuestro proceso de detección de fraude en la organización a través de la colaboración de los empleados, clientes y proveedores. ¿Funciona bien? Es la pregunta que nos tenemos que hacer, es decir, efectivamente ha sido un mecanismo del cual realmente ha sido una fuente interesante de temas de fraude o de reportes de fraude dentro de la organización. Tengo 3 años de tener mi canal de denuncia, pero no entra nada a mi canal de denuncia. Entonces, ahí se pregunta uno, ¿estará funcionando bien? El tema de la cultura habrá alcanzado ese nivel óptimo para que ya los colaboradores se sientan con la total confianza para presentar esas denuncias en mi canal de ética, que sería, digamos, el 3. Se ha dado buen ejemplo de al actuar y castigar en tiempo las violaciones al código de conducta. No hay nada más decepcionante que promover un canal de denuncia, promover una cultura de riesgo y control y fraude en mi organización, y cuando entra una denuncia no la atendemos en el tiempo o no hacemos nada al respecto, o lo que es peor, no anunciamos que hubo un castigo. Ojo con lo que estoy diciendo, y es que a veces lo que sucede es que investigamos, se hacen y se toman las acciones del caso, pero no se le avisa a la organización este tipo de temas, lo cual no promueve o no anuncia el tono que la organización quiere darle al negocio. Cada vez vemos cómo se publican, incluso en Estados Unidos, despido de un CEO de la organización por esto y lo otro. Lo que están diciendo, mira, en mi organización, hasta el más alto nivel, recibe castigo en momentos en que no se cumplen con la pauta de conducta que debe tener mi organización. Muchas veces despedimos al empleado que cometió un fraude y no se anuncia que fue derivado de un castigo como tal, una pauta de incumplimiento a uno de esos temas. Ojo con ese punto número 3, porque obviamente puede ser un elemento que venga a fortalecer realmente el mecanismo de denuncia. 4, realizar auditorías sorpresivas, además de las tradicionales respecto a temas de fraude en los procesos, y aprovecharnos obviamente de los análisis de datos para detectar esos eventos de fraude. Quinto, ¿cómo fortalecemos? Tenemos un alto nivel de cultura de riesgo y control. Eso lo podemos ver incluso muy vinculado con el punto 2 para determinar si efectivamente nuestro canal de denuncia, tal como las estadísticas que se mencionaban y que mencionó en su momento dado Catalina, si estas estadísticas realmente a nivel mundial se están dando dentro de mi propia organización. Si ese nivel de comunicación de parte de los empleados, clientes, proveedores, no es tan efectivo, es que algo está fallando y ahí hay que revisar la mecánica del canal o el nivel de cultura que tiene la organización como tal. En el punto número 6, actualizar periódicamente la evaluación de riesgo de fraude con la participación de todos. Aquí es donde el tema entre la capacitación y conocimiento de la administración en temas de fraude le permite hacer una correcta y periódica evaluación del riesgo de fraude. Esto es tarea de la administración. Es tarea de la administración la identificación de posibles eventos de riesgo y la categorización y calificación de esos eventos de riesgo en términos de determinar cuáles son los eventos más probables y obviamente la siguiente etapa, que es la mitigación de esos mismos. 7. Son fuertes y sólidos nuestros controles de contratación de personal, antecedente laboral y verificación antecedentes penales, chequeos de crédito, etcétera. Yo creo que eso está en todo muchas de las organizaciones. Sin embargo, en puestos de alta administración normalmente vienen a ser contratadas o entran personas referenciadas y dice uno, perfecto, listo, esta persona va para este puesto y se nos olvida hacer los antecedentes laborales y la verificación de antecedentes penales y de repente nos damos cuenta, y se los comento porque muchas veces nos damos cuenta, pero si esta persona está contratada a esta empresa pero cometió un fraude en la otra, ¿cómo es que pasó? ¿Cómo es que efectivamente nos dimos cuenta de ese tema? No hicimos un chequeo de las previas experiencias laborales, ahí hubiera saltado. Invitación a nosotros como auditores internos, esto es parte del programa antifraude, los controles que existen en la contratación de personal, a ir a hacer la revisión
que efectivamente incluso los puestos de altos ejecutivos han pasado por los procedimientos de validación. Tenemos activo un programa de apoyo al colaborador en casos de temas asociados con salud emocional, adicciones, conflictos familiares, situaciones económicas. Este punto me parece bien interesante porque una de las fuentes que pueden detonar realmente un fraude dentro de una organización son estos temas, cuando la persona no tiene una estabilidad emocional, cuando tiene adicciones, cuando tiene conflictos en casa, cuando su situación económica se ve un poco complicada. Es lo que decía Catalina en su momento dado del triángulo del fraude. Hay un tema sobre las oportunidades, ¿verdad? O sea, el hecho de que nuestros controles, nuestros procesos no son fuertes, pero también hay una parte de ese componente del triángulo en cuanto a los elementos que me presionan para cometer un tema de fraude. Entonces, lo que se invita, muy interesante, ya lo hemos visto en muchas organizaciones que empiezan a generar programas de apoyo de los colaboradores para estos temas. Obviamente, son parte de los elementos de un programa antifraude en la organización. Y efectivamente, dentro de este tema, validar cuando estamos en los procedimientos antifraude, hacer la evaluación correcta de segregación de funciones, flujos de autorización, rotación de tareas y algo muy importante, vacaciones mandatorias. O sea, el personal tiene que salir de vacaciones, los controles tienen que sobrevivir incluso al hecho que las personas salgan de vacaciones, incluso eso le da la pauta de ver qué está ocurriendo en los procesos cuando las personas se van de vacaciones. Entonces podemos evaluar, mira, varió demasiado las tendencias o el análisis que tenía de este proceso. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué se dio esa baja de tendencia que teníamos cuando las personas han salido de vacaciones en puestos importantes en diferentes tipos de procesos? Estos son indicios de que hay algún tema que tiene que promover uno para hacer una investigación específica como tal. Esperamos que estos 9 puntos sean unas lecciones aprendidas y los apoye a ustedes en fortalecer este tipo de temas. Estamos llegando al final de nuestra presentación, no queda más que agradecerles. Hay un espacio de preguntas, pero creo que ya estamos sobre el tiempo. Dentro de las preguntas que nos compartieron, hay una muy interesante, Catalina, que quisiera hacerte como tal para ir cerrando el evento. Dice, ¿dónde me puedo capacitar como auditor en temas específicos de fraude? Bueno, vamos a ver, hay diferentes canales o diferentes formas. Una, la asociación, digamos que es la referencia, ¿verdad?, de auditores certificados en fraude, tiene una serie de training, por así decirlo, o obligatorios o demandantes. Algunos son libres o gratis y ahí puedes tener información. También, bueno, si la persona o la organización tiene presupuesto ya establecido y demás, podemos también acordar algún tipo de capacitación más dirigida con respecto a este tipo de temas que son muy, muy interesantes. Y uno último que sería ya desde el punto de vista profesional o carrera universitaria específica para o con una especialización como la mía para efectos de determinar o revisiones forenses o abiertamente de fraude. Entonces, digamos que esos serían, por así decirlo, los 3 canales que podrías o que se podría utilizar para efectos de llevar un nivel de capacitación más dirigida y especializada en temas de fraude. Perfecto, excelente, buenísimo. Estamos llegando entonces al cierre del evento. Muchas gracias, Catalina, a ti por apoyarnos en la realización de este webcast a nivel regional. Muchas gracias a cada uno de ustedes también por su participación. Estén atentos, vamos a hacerles llegar un correo con la presentación de este evento y agradeciendo la participación de cada uno con ustedes. Así que muchas gracias, que tengan un feliz día. Buen día. Muchas gracias, un placer. Que estén muy bien.